Y estamos en Televida con el doctor Juan Carlos Gusardo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y Mauro Gusardo, médico fisiatra. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Vamos a hablar de los dolores de columna. Sabemos que hay mucha gente que sufre estos achaques, a veces de temprana edad. Lo sé por experiencia. Todo, creo que lo sabemos. Sí, es algo que tarde o temprano la ley de gravedad nos afecta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco definir las causas de estos dolores como para intentar diferenciarlos incluso, ¿no? Porque a veces atribuimos todo hernia de disco, artrosis, pero creo que hay una variedad mayor. Sí, justamente motivados por esta imprecisión que finalmente ha derivado en que la parte lumbar se atienda horriblemente mal. Digamos que el 90% de los casos, los pacientes con cuadros totalmente disímiles unos de otros vienen tratados con diclofenac a demanda, y la demanda vendría a ser cada vez mayor en la medida en que no se solucionan los problemas. Bueno, aprovechando la enorme experiencia que en la parte de lumbar tiene Mauro, que es director de los cursos de dolor del Italiano de Buenos Aires y además en la parte de dolor del provincial, y siempre ha estado fascinado por este tema, armamos un departamento en la clínica de dolor lumbar, y realmente a mí me parecía importante que él viniera para contarles un poco que la experiencia de tratamiento puede ser completamente diferente, claro, y mucho más, de resultados mucho más importantes cuando hay buenos diagnósticos, no cuando imprecisamente se habla de dolor lumbar como si hubiera una sola causa, claro, y se lo trata exclusivamente con analgésicos, ¿no? Sí, yo pienso que no debe haber dos columnas que se comporten de la misma manera, ¿no? No, evidentemente, pero lo que pasa es que lo que sí va a haber es varias columnas que van a mostrar casi lo mismo en las placas. Y por eso se ha estandarizado por ahí tratamientos más desde un diagnóstico puramente del diagnóstico por imágenes, que ahí hay un montón de controversias con respecto a esto, ¿no? El tema de la resonancia, cuándo pedirlas, pedir placas y ante cualquier dolor lumbar. De hecho, las recomendaciones actuales son de no pedir resonancia, salvo casos muy puntuales, porque se ha demostrado que mucha gente que no tuvo nunca dolor lumbar tiene hernias o tiene protusiones discales, entonces es difícil después interpretar si el paciente que tiene dolor lumbar tiene una alteración en la radiología que tiene que ver con su dolor, o es un paciente que encontraron eso como lo hubiesen encontrado en el que está al lado que nunca tuvo dolor. ¿En la resonancia siempre aparece la razón del dolor? No, la verdad es que no. De hecho, la mayor parte de las estructuras que muestran los diagnósticos por imágenes son estructuras, muchas que por ejemplo no tienen terminación nerviosa. El mismo disco tiene una partecita que está inervada, es decir, que puede dar dolor, y el resto del disco no lo puede dar. Claro. Con lo cual realmente asignarle a esa estructura yo siempre le digo al paciente cuando viene muy preocupado, porque además está toda esta cuestión de la preocupación que le da a pensar de que algo le puede apretar la médula o las raíces, que es una cosa que le suma un estrés adicional, ¿no? Totalmente. Yo siempre le explico que muchas de las estructuras que se ven en las imágenes son como la uña o como el pelo, es decir, no tienen, uno las puede lastimar o cortar y no va a producir ningún tipo de dolor. O sea que asignarle su cuadro de dolor a esa estructura es realmente cuanto menos arriesgado. Bien. Entonces digamos que hay que hilar bastante fino para llegar a la razón exacta, ¿no?, del dolor y por ende el tratamiento adecuado. Tenemos algunas imágenes que tienen que ver con el diagnóstico. Sí. A ver, vamos a la primera. Bueno, ahí se puede ver algo que por ahí es interesante, que es cómo de pronto en la primera figura se ven los patrones típicos de los dolores que dan las raíces nerviosas. Ahí se ven, bueno, L5, S1, que son las más comunes, que dan dolor a la pierna. Generalmente es todo paciente que tiene dolor que se le va a la pierna, ya casi de forma instintiva le llama ciatalgia. Claro. De hecho, también muchos médicos ya le llaman ciatalgia a cualquier dolor que va a la pierna, pero es interesante ver las otras dos figuras. La del medio, que está en rojo, muestra cómo de pronto un músculo de la cadera, que es el glúteo menor, puede dar un dolor hacia la pierna absolutamente indistinguible de un dolor de tipo de la raíz, digamos, de la ciatalgia típica. Y cómo ligamentos que están en la región de la cadera y las articulaciones sacroiliacas, que son una articulación chiquita que no son de la columna, sino que están más abajo, pueden dar también un patrón muy similar, con lo cual realmente la única forma de poder hacer una distinción entre si el patrón es realmente un apretamiento por un disco de una raíz, es un músculo o es un ligamento, es la parte clínica, no lo va a hacer la radiología, ¿no? Bien. Bueno, ¿tenemos otra imagen más que tiene que ver con esto? A ver. Ahí está. Bueno, esa yo la traje también para poder observar más o menos lo mismo, pero solo del dolor lumbar sin irradiación, ¿no? La lumbalgia típica sin irradiación en las piernas. Bien. Ahí en la primera figura se pueden ver como las articulaciones de la columna, que sí están inervadas,
pueden dar dolor en la región lumbar, no ser el disco para nada. Un músculo que es el psoas, que puede dar un dolor lumbar, incluso que va a la ingle, y ligamentos de la región lumbar que pueden dar dolor, que es la tercera figura, que pueden dar dolor tanto en la zona donde está el hueso atrás como hacia la pierna, y bueno, son dolores lumbares con irradiación, digamos, corta, por decirlo, llegan hasta la raíz del muslo. Muchas veces esto siempre, si llega, imagínense un paciente que tiene un problema en el psoas ilíaco, que es una cuestión que se puede resolver de forma sencilla, le piden una resonancia, le ven una protusión, se le van a asignar probablemente, o si tiene una hernia de disco, va a ser la hernia. Bien, vamos a ir al corte. Vamos a hablar después un poco de la terapéutica que hay, cómo llegar al diagnóstico exacto. Ahora, un mismo paciente, yo sé que hay casos que van a un médico, le dice tiene una hernia de disco, van a otro y dice tiene una protusión, va a otro y dice tiene un pinzamiento. Es la misma persona con el mismo problema. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas tres denominaciones. Después del corte. Realmente, es el tema. Continuamos hablando del dolor de columna y recién yo les planteaba la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre protusión, pinzamiento, hernia de disco? Que a veces el mismo paciente recibe los tres diagnósticos, ¿no? A la vez. Sí, quizá digamos, para no entrar demasiado en precisiones técnicas, ¿no es cierto? Lo que sí es importante saber que se le requiere una evaluación experta en esto, y que realmente muchísimas veces, a partir de un diagnóstico erróneo, se toman actitudes mucho más erróneas, como por ejemplo decidir cirugías porque el paciente se cansa de su dolor y entiende la cirugía como que va a ser una solución, y es en la mitad de los casos una causa de un nuevo problema. A mí me gustaría que lo desarrolle Mauro esto. Sí, en realidad yo pienso que las precisiones estas que estamos hablando, si una protusión, una hernia o un pinzamiento, en realidad el pinzamiento es un término que tiene más que ver con la parte de rayos común, ¿no? De resonancia, donde simplemente se ve un espacio disminuido entre dos vértebras. Generalmente se correlaciona con una deshidratación del disco en lo que es la resonancia, que ya puede hablar de hidratación y deshidratación. La protusión es un poquito empujado el disco, y la hernia es una ruptura donde parte del disco se fue afuera y puede entrar en otro lado. Pero ¿podría ser el mismo problema con distintas etapas? Pueden ser distintos, de hecho sí, es muy probable que lo sean, pero lo más importante es que muchas veces ninguna de todas estas imágenes tiene que ver con la causa del dolor del paciente. Digo, porque si hay que puntualizar algo más de esa, porque inclusive después se le agrega lo que informa el radiólogo, que es más complejo, tipos de cambios, qué sé yo. Y lo que hace habitualmente el paciente cuando recibe ese tipo de informe es googlearlo, y ahí se desespera porque empieza a leer. Imagínate que la información que ya le dio el médico, a la que le da el radiólogo, lo googlea y encuentra un montón de información. La que regala internet, información. Una gran tranquilidad le regala internet, y viene generalmente desesperado y con el diagnóstico ya y convencido de que ese es su problema. Que su problema es que tiene eso y que encima es muy grave porque le puede traer un problema. Lo cierto es que en menos del 10-20% de los casos realmente el dolor viene ahí, y en el resto es esta causa que yo le estaba mostrando. ¿Qué pasa con la parte de los ligamentos a nivel lumbar? ¿Qué pasa con la parte muscular? Y qué pasa con la parte articular, digamos, que no tiene que ver con el disco. Y que pueden dar dolores muy similares. Entonces es importante hacer, como decía Juan Carlos, es importante poder hacer una puntualización sobre que el paciente no se tiene que dar conforme con simplemente la imagen. ¿No? Bueno, ustedes realizan varias terapéuticas para esto, ¿no? ¿Cómo son tratamientos combinados? El tratamiento obviamente tiene un montón de recursos, que en este momento el apoyo principal es la parte de proloterapia, que intenta una reparación de la parte ligamentaria dañada. A mí me encantaría que esto lo desarrolle Mauro, que está trabajando intensamente en eso, ¿no? Que en realidad el problema base de toda columna que anda mal, y esto es importante que el paciente lo sepa, es que no es estable. Esa columna se mueve inestable, y eso es lo que termina produciendo la lesión. Por ende, el tratamiento tiene que apuntar principalmente a la estabilización. Y eso se logra de dos maneras: reparando los tejidos que hacen a la estabilización, como puede ser el ligamento, con alguna sustancia. En este caso es la proloterapia, un poco que ya se venía charlando, que consiste en inyectar una sustancia que tenga efectos cicatrizantes sobre la parte lastimada de los ligamentos, que son los principales estabilizadores de la columna, y obviamente un plan de rehabilitación orientado. Y ahí sí, porque dicen kinesioterapia todos hicieron. Pero cuando me preguntás qué hicieron, ahí de nuevo te encontrás con una gran variedad, desde los que le pusieron un electrodo, le hicieron, no sé, un poquito de calor, un masajito, hasta donde han hecho programas realmente de rehabilitación. Que la rehabilitación requiere, o sea, la palabra rehabilitación, ¿qué es? Es que vos logres algo por arriba de lo que vos podías antes. Por eso
Entonces implica sí o sí un plan de entrenamiento físico, que muchas veces no lo hacen, ¿no? Porque usted es grande, ojo con su columna, tienen los mismos miedos, tiene algunos kinesiólogos, no digo todos, los mismos miedos que el paciente, no vaya a tocarlo cuando es al revés, hay que entrenar esa columna, ahí se complica. Bueno, vamos a desarrollarlo esto la próxima semana. Dale. ¿Sí? Pero por lo pronto vamos a dar algunos datos para que la gente pueda contactarlos, teléfono, dirección. Los tengo que saber de memoria. Sí. Si no lo sabes tú. Pascua y 1 de mayo, 481-2594 y 423-7430. Bueno, mucho mejor que la última vez que sí. Yo último recurso apelo a mi memoria, pero nunca se sabe. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Seguimos con más Televida.